mucho gusto darles la bienvenida. Vamos a tener una linda conversación sobre una mesa clínica muy interesante que está denominada Historia de Julián, ampliando los límites de la mente, y que es un paciente que nos presenta Karina Velasco. Voy a empezar por la presentación de quienes estamos en la mesa, con todos sus datos curriculares, para después dar paso a la lectura del caso y después iremos haciendo cada uno en dos intervenciones distintas nuestros comentarios y esperemos que nos quede un buen espacio para poder atender preguntas y poder hacer una conversación más suelta entre nosotros y tratando de atender las inquietudes de quienes nos escuchan y de quienes nos están viendo. Entonces, empiezo con darle la bienvenida porque, por supuesto, a quien nos da la posibilidad de adentrarnos en su trabajo clínico, que es a Karina Velasco. Karina es licenciada en psicología, egresada de la maestría en psicoterapia psicoanalítica del Centro Eleya y actualmente cursa el doctorado en clínica psicoanalítica en dicha institución. Se desempeña como docente a nivel maestría, impartiendo materias relacionadas con la teoría kleiniana y la técnica, y realiza actividades de supervisión clínica. En Centro Eleya formó parte del comité organizador de las Jornadas Clínicas 2019, Identidad e Identificación, Vértices Psicoanalíticos, Sociales, Culturales y Neurobiológicos. Y ha participado como docente y coordinadora junto con diversos colegas en varias actividades de educación continua. Además, colaboró en la coordinación del Servicio de Atención Psicológica del Centro Eleya durante 5 años. En su consulta privada atiende a adolescentes y adultos con un enfoque psicoanalítico. Entonces, bueno, muchas gracias, bienvenida Karina. Y continúo también con el gusto de presentar a mi querida Muriel, a la doctora Muriel Volovelsky. También Karina es muy querida y Alba también, ¿no? Entonces, es lo bueno de estar con gente, con amigos. Es licenciada en psicología por la Universidad Iberoamericana, tiene los grados de maestría en psicoterapia psicoanalítica y doctorado en clínica psicoanalítica, ambos por el Centro Eleya. En esta institución es docente de la maestría y la licenciatura desde 1999, así como profesora adjunta en el doctorado en clínica psicoanalítica. Es coordinadora conjunta del programa de licenciatura en psicología desde hace 13 años. Se dedica a la consulta privada de adolescentes y adultos. Ha sido ponente en diferentes foros, mesas de trabajo y jornadas clínicas. Es coeditora del libro Identidad e Identificación, Vértices Psicoanalíticos, Sociales, Culturales y Neurobiológicos de las Jornadas Clínicas 2019. Actualmente está impartiendo el diplomado La Técnica Psicoanalítica Actual, de Freud al Presente, de octubre 22 a julio del 2023. Entonces, un gusto como siempre que estés acá, Muriel. Y Alba, Alba Pérez Ruiz es doctora en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana y egresada de la maestría en psicoterapia psicoanalítica y del doctorado en clínica psicoanalítica por el Centro Eleya, donde además colabora como docente a nivel licenciatura y posgrado. Ha impartido y coordinado cursos y conferencias en diferentes instituciones y congresos. Cuenta con amplia experiencia como profesora e investigadora titular en el área referente a las disciplinas del comportamiento y del estudio de la mente. Ha publicado artículos científicos a nivel nacional e internacional. En Centro Eleya formó parte de la comisión organizadora de las Jornadas Clínicas 2015. Es coeditora del libro Conflictos, Pérdidas y Angustias Depresivas en los Vínculos Intersubjetivos. Ejerce la práctica privada en psicoanálisis de adultos y adolescentes. Y yo, que soy Gabriel Espíndola, soy psicólogo por la Universidad Iberoamericana. Tengo que hablar, estudió la maestría en psicoterapia psicoanalítica y el doctorado en clínica psicoanalítica en el Centro Eleya, donde actualmente se desempeña como coordinador del plantel norte y docente a nivel licenciatura y maestría. Fue investigador en el Instituto Nacional de Perinatología
Es autor del libro Tiempos de un inconsciente freudiano y coeditor de Lo psíquico, fantasía, fantasma y realidad, publicado por Eleya Editores. Asimismo, ha publicado diversos artículos en medios nacionales e internacionales relacionados con la salud mental. En la consulta privada, trabaja con adolescentes y adultos, además de ser supervisor en Eleya y de manera privada. Entonces, bueno, somos quienes vamos a estar comentando el lindísimo caso que nos hizo favor digamos, de traernos Karina, que es realmente excepcional, ¿no? Un gusto poder comentar un material tan bien pensado. Y le cedo la palabra entonces a Karina para que pueda hacer la lectura del material y después nuestros comentarios. Adelante, Karina. Te agradezco mucho, Gabriel. Yo me gustaría comenzar agradeciendo principalmente al comité organizador de las jornadas por invitarme a presentar el material de Julián, así como a los doctores Bleichmar, por la creación de un espacio tan estimulante como lo son las jornadas. Y de manera muy especial me gustaría agradecerte a ti, Gabriel, a Muriel, a Alba, que son estimados profesores, colegas a los que admiro mucho. Como mencionó Gabriel, el día de hoy voy a hablar de la historia de Julián, a la que se ha titulado Ampliando los límites de la mente. Julián es un chico de 17 años cuyo tratamiento inició en mayo del 2020 con 2 sesiones por semana. Me fue derivado por parte de su preparatoria tras identificarse en una plática que les dieron a los alumnos acerca de la depresión y el suicidio. Él mismo solicitó ayuda al psicólogo escolar. Es un joven alto, robusto, bien parecido, pero desarreglado. Decía ser muy exigente consigo mismo y tener dificultades en las relaciones con otros jóvenes de su edad. A veces llegaba a ser imprudente e intrusivo, provocando que lo rechazaran. Cuando esto sucedía, Julián se hacía fuertes autorreproches que lo conducían a la idea de quitarse la vida. De la ideación suicida nunca ha pasado a la planeación. Julián es el primogénito y tiene un hermano 4 años menor. Fue diagnosticado con TDAH a los 5 años y tuvo que perder 1 año de escuela para alcanzar el grado de madurez necesario. Estuvo alrededor de 6 años en un tratamiento multidisciplinario que le ayudó con su motricidad, sus habilidades cognitivas y sus emociones. Observaba los insectos con detenimiento, leía muchos libros sobre el tema y le gustaban los documentales de National Geographic y Discovery Channel. De acuerdo con su padre, solía ser un niño rechazado por sus compañeros por antipático, comentario que su madre compensó rápidamente con una serie de halagos poco mesurados sobre su hijo. Cuando nació su hermano, Julián se sintió celosísimo. Le propinaba golpes o simplemente lo ignoraba. Los padres dicen que ahora se llevan muy bien, que son uña y mugre. No obstante, en las entrevistas, Julián nunca habló de él y cuando le pregunté, se limitó a decirme que tenía un hermano menor con el que peleaba. El hermano es descrito por los padres como un chico carismático y hábil socialmente, mientras que Julián no entiende las claves sociales. Los especialistas que lo han visto consideran que este rasgo es una dificultad propia de la inmadurez emocional y no de algún síndrome del espectro autista, padecimiento que en algún momento pensaron que podía tener. A lo largo de su desarrollo ha tomado Concerta, Stratera y Adderall. Académicamente es excelente y además toca la batería y está en un grupo de robótica. Aunque no le gusta hacer deporte, practicó natación durante muchos años, pero cuando llegó a la adolescencia no quiso continuar porque le avergonzaba su cuerpo gofito. Con su madre tiene una relación muy absorbente, ya que él es exigente y demandante, situación que a ella la hace sentir exhausta. Sin embargo, tan pronto la madre me cuenta esto, se llena de culpa y dice, pero es un chico bellísimo, inteligentísimo, sin un ápice de maldad. Si yo fuera joven y me encontrara a alguien como él, sentiría que me saqué la lotería. El padre, por su parte, parece más sensato y me describe con preocupación las dificultades de Julián. Para mi paciente, el gran conflicto es que no tiene suerte con las mujeres. Nunca ha tenido relaciones sexuales y se siente poco apreciado por su grupo de pares. También está confundido respecto a su orientación sexual porque un par de veces ha tenido una erección observando hombres muy fuertes, llenos de músculos. Pero lo mismo le pasa al observar el cuerpo de las mujeres.
Tiene picos de ansiedad muy intensos cuando se enfrenta a una situación social porque no sabe cómo comportarse y le preocupa cómo lo van a mirar los demás. La familia es en extremo conservadora y ambos hijos han asistido siempre a colegios religiosos. No obstante, al iniciar la preparatoria, Julián pidió que lo cambiaran a otra escuela porque le hacían bullying. Antes del cambio, quiso irse de intercambio un año al extranjero y si bien logró ser más independiente, llamaba a diario a su madre. En cuanto al suicidio, la idea más clara que llegó a tener fue aventarse del tercer piso de la escuela en frente de sus compañeros. En las entrevistas me contó un sueño. Estaba en un centro comercial con algunos amigos. Había una chava ahí y al parecer yo andaba con ella. Empezábamos a discutir entre los hombres y uno de ellos se enojaba tanto que salía corriendo y se aventaba desde el piso en el que estábamos, un lugar altísimo. Llevamos trabajando juntos 2 años y medio. Suele ser muy puntual para llegar a sus sesiones. Casi no se ausenta, pero se retrasan los pagos. Hemos podido comprender que para él, pagarme es poner en evidencia que le ofrezco un servicio y que, por lo tanto, mi disposición para escucharlo proviene de un interés económico y no personal. Pese a los deseos de sus padres, Julián se mudó en el verano fuera de México para continuar con sus estudios universitarios. Vivir solo le ha resultado todo un reto. Se siente excluido de su familia nuclear, celoso de su hermano y a veces triste y sin deseos de continuar yendo a la escuela. Pero por otro lado, ha podido formar un grupo de amigos y recién se ha animado a hablar con una compañera que le gusta. Está en un grupo de cine y tiene la fantasía de comenzar a escribir guiones, cuentos cortos y novelas. A lo largo del tratamiento, Julián ha expresado a través de su discurso, de sueños y de dibujos, preocupación respecto a su cuerpo y su virilidad. Oscila entre la fantasía de tener una potencia descomunal y la angustia de no dar el ancho. Imagina que si se masturba mucho, perderá resistencia, pero también le es muy importante comprobar que su pene funciona. Asimismo, es un acérrimo detractor del feminismo y un incansable defensor del ascetismo y el nihilismo. Incluso ha mencionado el deseo de comprar una furgoneta para vivir en ella en el lugar más apartado del mundo, sin ataduras ni restricciones. Pese a que en algunas ocasiones ha querido entablar un debate conmigo sobre estos temas, ha sido interesante poder redirigir nuestra indagación a sus dramas internos y su vida psíquica. Frente al anuncio de mi embarazo se quedó perplejo. Luego expresó con una sonrisa que le aliviaba saber que yo tenía una vida de pareja y familiar. Por lo menos uno de los dos tiene algo de acción, comentó. Durante mi ausencia, hablaba de manera ocasional con el psicólogo escolar, sobre todo cuando se sentía muy abrumado. A mi regreso, tuvimos que cambiar de horarios, principalmente por él. No obstante, lo ha vivido como una falta de disposición de mi parte por estar tan ocupada con el bebé. Tras estar en una ciudad en la que podría tener un acceso a un tratamiento presencial, después de conversarlo con él, decidí continuar atendiéndolo en línea, tomando en cuenta la evolución del vínculo transferencial, la alianza de trabajo, la comprensión que ha ganado sobre el método y el interés que ha desarrollado respecto a su mundo interno. Otro aspecto que evalué fueron los vaivenes del motivo que lo trajo a consulta, la ideación suicida, que por ahora no pone en riesgo su integridad. A continuación voy a narrar un sueño, el primer sueño que relató en el tratamiento. Dice así: estaba en clase y el profesor me sacaba del salón. Había muchas sillas dispuestas en el pasillo para una conferencia. Me sentaba a esperar porque tenía mucha curiosidad de ver quién se iba a presentar. Entraba el Papa y yo me sorprendía. Sentía que no era correcto quedarme porque no me había confesado. Y ahora voy a narrar 2 sesiones de diferentes momentos del tratamiento. La primera es del 3 de febrero del 2021. Se trata de la segunda y la única sesión de la semana debido a una interrupción por día festivo. Julián a esta sesión se conecta 10 minutos tarde, lo cual no es usual en él, y me saluda desganado. Pues, ¿qué te digo? Estoy medio harto. Mis compañeros organizaron una reunión por Zoom y no me conecté por flojera. Bosteza, se estira. ¿Tú cómo estás? Me mira muy de cerca la cámara. Le digo yo,
Parece que tampoco tenías muchas ganas de conectarte a esta reunión, y es como si me dijeras, a mí no me apetece hablar hoy, mejor cuéntame tú. Se ríe y sacude la cabeza como para despabilarse. Es que estoy como agüitado y no sé por qué. El fin de semana estuvo de flojera. No hice nada. Bueno, tarea. Mis papás se largaron a ver a mis tíos y yo pensé, en pandemia les valió un pepino. De seguro están igual de claustrofóbicos que yo y ya no aguantan estar un minuto más en esta casa. En la noche, cuando llegaron, mi mamá me fue a ver al cuarto para despedirse y traía aliento alcohólico. Se ve que se había tomado sus mezcales. Me pareció una responsabilidad, ¿sabes? No solo por la pandemia, sino por... Y en ese momento Julián se distrae, se queda callado, regresa a la cámara y me dice, ¿qué te decía? Le pregunto yo, ¿en qué piensas? Y me dice, se me fue el hilo de lo que te estaba diciendo. Oye, una pregunta, ¿cuándo vamos a reponer la sesión que no tuvimos? Y le digo yo, no, no la vamos a reponer. Fue una cancelación por el festivo, ¿te acuerdas? Ajá, ya sé, pero ¿no nos vamos a ver otro día en la semana? Me parece raro que me preguntes cuando ya hemos tenido otros festivos en los que hemos cancelado. ¿Qué se te ocurre? Le pregunto. Ah, sí, ya me acordé. Pensé que nos íbamos a ver. Mira, pienso que la sola idea de que tus papás se vayan solos a pasar un buen rato te molesta. Dices que es una irresponsabilidad, pero yo creo que en realidad te enoja no haber sido incluido. Algo parecido te pasa conmigo debido a la cancelación del lunes. Y cuando te conectas tarde y bostezas, es como si me dijeras, mira, la verdad tú tampoco me interesas tanto. Julián se ríe. Lo que me hace pensar que cuando te cancelo, sientes que yo, al igual que tu mamá, prefiero estar en otro lado o con alguien más en lugar de estar contigo. Él me contesta, bueno, es que según yo te noté bronceada. Por cierto, ayer tuve una pesadilla. Estaba en la guerra, traía mi uniforme de soldado y mi amigo Esteban estaba conmigo. Mientras nos resguardábamos del enemigo, me enseñaba una foto de su novia, y era Verónica. Y decía, no puede ser. Luego la foto se convertía en un álbum completo, pero en todas las fotos había sangre que escurría hacia mis manos y me daba mucho asco. Él continúa asociando. Si ese güey se ligara a Verónica, yo sí me ando muriendo. Creo que ella no se fijaría en él porque es Esteban. No me malinterpretes, lo quiero un chingo, pero no sé qué le vería a Verónica. Mis papás todavía tienen álbumes. Se me hace super old fashion y se ríe. No sé por qué sentí asco en el sueño, porque en realidad no me molesta la sangre, pero sí me asusta la sensación de la sangre fría recorriéndome la piel. Me recuerda a los vampiros. Y aunque sé que no existen, el cine de terror es lo que más me pone los pelos de punta. Le digo yo, ¿por qué crees que te asustan tanto? No sé, tal vez porque en la secundaria nos enseñaron que esas cosas son del diablo. O sea, desafían toda ley natural. ¿Qué más diabólico que eso? Por eso les dicen criaturas, porque no son humanos y están en un limbo entre la vida y la muerte. Le digo yo, pienso que el verdadero combate que aparece en el sueño se da entre Esteban y tú, porque él tiene a Verónica. Cuando te muestra la foto, que en realidad es un álbum, o sea, toda una historia, toda una vida, aparece sangre que se escurre hacia tus manos. Puede sonarte raro, pero hace rato hablábamos de tus papás. Yo creo que cuando te das cuenta de que tu mamá la pasa bien con tu papá, no te la crees. ¿Cómo puede ser cuando has sentido toda la vida que ella te prefiere a ti? ¿Qué celos? ¿Qué ganas de matarlos a los dos? Él me pregunta, ¿por eso la sangre en mis manos? Qué creepy. Y le digo yo, bueno, son ideas, te dan ganas, y quizá no solo de matarlos, sino de convertirlos en dos chicos irresponsables, mientras tú, como el hombre sensato, los regañas. La cosa es que tener esos sentimientos que consideras tan malos hace que te percibas como una criatura rara, es decir, como el vampiro que está entre la vida y la muerte, pero no por algo diabólico, sino porque todo el tiempo te debates entre quererlos u odiarlos. Él me dice, sí, sí, pero eso del limbo me suena más a estar entre querer vivir y querer morir. No porque lo vaya a hacer, matarme, sino porque es más como estar entre que sí quiero ir a la universidad y luego digo, ¿para qué? Entre que quiero ir a fiestas y luego me da flojera. Entre que quiero tener novia y tener relaciones y luego me rajo.
Le digo yo, entre sentirte vivo, vital, entusiasmado y por otro lado apático, sin sentido. Y él me dice, exacto, como un muerto en vida. Y ahí terminamos la sesión. La siguiente sesión que voy a narrar es la sesión del 3 de noviembre de 2022. Es la segunda sesión de la semana. Juliana esta vez se conecta puntual y nos saludamos. Él me dice, no me siento muy bien. Y me describe con detalle una situación en la que quiso jugarle una broma a un amigo y le salió mal. Después me dice, todos terminaron muy enojados conmigo. Me humillé yo solo. No te voy a mentir. En la tarde me vinieron de nuevo a la cabeza todos los malos pensamientos, pero luego se me pasó. Por eso no te llamé. Ayudó mucho que después Adolfo se empezó a reír de mí y a molestarme por ser tan tonto, pero en buena onda. Ya no te conté, pero el sábado fuimos a un antro. Me llamó mucho la atención una chava. Cuando se dio cuenta de que le estaba viendo, me sonrió y me puse bien contento. Me acerqué y bailó conmigo reggaetón. Me prendió mucho, pero después se fue con otro güey. Lo que se me hizo raro es que ella me pidió mi número y me ha estado escribiendo. Mi cuate me dijo que a él también le escribió. Yo ya no le contesté porque no me late. Si vas medio encuerada a un antro y le escribes a todos los vatos insinuándoles que te quieres acostar con ellos, igual y te dedicas a eso, ¿no? No es lo que ando buscando. Sí me urge quitármelo virgen, pero no así. Ah, y por último, te quiero contar que ya terminé el cuento que te comenté. Lo subí a una plataforma, pero luego me arrepentí y lo bajé. Quisiera leértelo. Yo le pido a Julián que mejor me cuente de qué se trata, pero él insiste en leerlo. Pienso que para él es importante que lo escuche tal cual, así que lo hago. El cuento se llama La noche en el bosque y comienza con la línea. Si estás leyendo esto es porque estoy muerto. Se trata de un hombre joven que vive en un pueblo tragado por las montañas y que ha crecido enamorado de su vecina, a quien no se atreve a confesarle su amor. Un día ella se va con un turista extranjero que visita el lugar, desaparece y luego la encuentran violada y empalada en el bosque. El protagonista, furioso, le reprocha a la mujer muerta haberlo traicionado y entonces comienza a planear su suicidio, haciéndose explotar con una bomba. Sin embargo, antes de hacerlo, deja una nota suicida en la cafetería y la mesera que la encuentra llama a la policía. Lo ingresan a un hospital psiquiátrico y muchos años después sale de ahí rehabilitado, pero queda destinado a pasar sus últimos días solo. Él me dice, creo que no debo mostrarle esto a nadie más, solo a ti. Puede ser muy impactante para quien lo lea. Además, en el afán de dejar abierto el misterio, creo que es confuso si el personaje murió o no. Para mí es vivir como un muerto. Le digo yo, vivir, pero vivir, sin vivir realmente. Y él me dice, no merece vivir, es un hombre peligroso, se iba a hacer explotar con una bomba. Y aunque no es un criminal, sino un loco, no debería de estar suelto. Y le digo yo, ¿te diste cuenta de lo que escribiste es algo tan íntimo que quizás es mejor que tú y yo podamos pensarlo juntos aquí, en privado, como hacemos con tus sueños? Él me dice, eso de pensarlo como un sueño no se me había ocurrido, pero está chido. Pues me identifico con el protagonista por el tema de la nota suicida. Yo no quería hacerme explotar, pero sí me quería tirar de la terraza de la escuela. Y pues se queda callado un largo rato y luego me dice, bueno, a lo mejor también me identifico con él por lo de la chava que no lo pela, ¿no? Así me sentí en el antro. Y le digo yo, y sí, suena bastante familiar, pero aunque reconoces eso en ti, pasas por alto el tema del enojo. El protagonista no parece triste, sino furioso con la mujer, y eso es lo que lo lleva a la locura. ¿Será que a veces te sientes así? Pues tal vez. Sí, por ejemplo, cuando me enteré de que esta chava del antro se había dado con otros, pensé que era una puta. Y no sé si lo sea. Tal vez lo hace por gusto y eso está bien, pero por un momento sí me enojé mucho y le insulté en mi cabeza. Le digo sí, como si el enojo más fuerte ni siquiera fuera con el rival, sino con ellas, con las mujeres que sientes que te han rechazado. En tu imaginación construiste no solo al protagonista que sufre, sino a un asesino sádico que viola y empala a la mujer. Cuando le digo esto, Julián se avienta para atrás en su silla sorprendido y le pregunto, ¿no lo habías pensado? Y él me dice, no, qué pena, y empieza a titubear y a disculparse conmigo. Le digo, ¿por qué te disculpas conmigo? ¿Sientes que me ofendiste o que me lastimaste?
Y me dice él, sí, sí, porque eres mujer y porque hemos estado hablando también de los feminicidios y no sé, no quiero que pienses que soy un criminal, nunca haría algo así. Le digo yo, simplemente pienso que a veces te sientes así. Por un lado, anhelas acercarte a una mujer y tener una vida sexual, pero al mismo tiempo te enfureces con la mujer que te rechaza y que acepta a otro hombre. Más o menos como un niño que odia a mamá cuando se va con papá y tiene bebés con él. Qué ganas de insultarla y de matarla. Y sobre todo, qué ganas de que en lugar de encontrar placer y amor con ese otro hombre, encuentre dolor y sufrimiento. Algo así como, a ver si así aprende. Julián me dice, eso último sí me pasa. Por ejemplo, cuando Mónica regresó con el estúpido de su ex, sí dije, ándale, qué bueno, la próxima vez que vengas llorando porque ese güey te pegó, yo voy a estar aquí para recordarte que lo elegiste a él y no a mí. Me acordé de que cuando estaba chiquito, mis papás pasaron una mala racha. No sé bien por qué, pero mi mamá lloraba mucho y me decía que se iban a divorciar. Yo siempre estaba enojado con mi papá porque pensaba que él hacía sufrir. Pero cuando los volví a ver juntos y mi mamá parecía contenta, sentía coraje. Me sacaba de pedo que a mí me decía que ya no quería estar con mi papá y horas más tarde estaban abrazados, ¿me explicó? Le digo yo, es confuso, sobre todo porque ese niño que miraba a papá y a mamá no era un observador imparcial. Quizá tú también tenías deseos de que tu mamá dejara a tu papá y así volverte el hombre más importante para ella. Creo que te sucede lo mismo ahora. Cuando predominan esos celos violentos, la mujer se convierte en una puta, el hombre en un asesino, el sexo en un feminicidio, y uno puede sentirse como un loco que no merece vivir. A lo mejor por eso te disculpas conmigo. Yo acabo de tener un bebé, y no sería raro que también sientas enojo hacia mí. Aunque por otro lado, al compartirme el cuento es como si me dejaras una nota para ver si juntos podemos evitar que te explote la cabeza de celos. Y él me pregunta, ¿pero tú crees que todo esto es lo que me pone suicida? ¿Lo que me hace ponerme suicida? ¿Los celos? Aquí cabe aclarar que en este momento Julián se refiere a fantasías de muerte más que a una ideación suicida propiamente. A lo que yo le contesto, no sé, es una posibilidad. Otras veces hemos pensado otras cosas. Por hoy vamos a terminar la sesión y bueno, acá termina el material. Bueno, muchas gracias, Karina, por la lectura, por el material. Ahora nos va a tocar hablar a los old fashion, ¿no? Como dice, que me cae bien tu paciente. Vamos a, digamos, la comisión ha determinado un orden para que hagamos nuestro comentario, para que no se piense que hay falta de caballerosidad. Y entonces, voy a empezar yo con la mitad del comentario para que luego continúe Muriel, luego Alba y luego el mismo, digamos, la misma secuencia para la segunda parte, ¿no? Entonces, lo primero que yo diría es que quiero agradecerle a la comisión que organiza las jornadas porque es un trabajo durísimo y por considerarme para ser parte de ellas. A los doctores Celia Lieberman y Norberto Blechmar por su guía incansable en la labor que ha permitido continuar con estos espacios de diálogo que hacen de ella una fuente de inspiración permanente. La comisión ha logrado un evento de excelencia donde se comparten situaciones clínicas bien pensadas. Esto nos motiva a continuar esforzándonos. Quiero dar las gracias a mis colegas que colaboran en la mesa, Muriel y Alba, quienes admiro y aprecio profundamente, son amigas, y en especial a Karina por su generosidad al permitirnos participar de un trabajo sensible y excepcional con el cual podemos identificarnos. Entusiasma acercarse a sus sesiones, pues dejan ver lo mucho que se puede conocer de las personas a través del método psicoanalítico con sus herramientas inigualables para la exploración de la fantasía y el inconsciente. Me gustaría conversar con ustedes algunas ideas sobre Julián, su historia y el material que nos comparte Karina, pero es importante empezar con el reconocimiento de que todo comentario es uno entre muchos posibles. De hecho, ahora que lo estabas leyendo, pensé que hay muchas cosas que ahora pienso un poquito diferente que como las escribí, o algunas que me salté o las omití en realidad, ¿no?
Que las perspectivas son múltiples y todas ellas aportan para profundizar los problemas de las emociones humanas y sus libretos inconscientes. La visión clínica que tenemos se construye a partir de un conjunto de variables que inician con el análisis personal, la supervisión, las teorías que revisamos, las identificaciones con colegas, las experiencias profesionales y vitales, así como el paso de las sesiones. Desde ese lugar emergen las opiniones que hoy les expongo. La biografía de un paciente, para mí, es como el prólogo de un libro. Da un contexto, pero no es el texto en sí. No es el paciente, sino una impresión de quien consulta en ese momento y que iremos conociendo en las sesiones. En 1905 y en escritos posteriores, Freud comprendió y desarrolló ideas sobre el vínculo inconsciente que el paciente hace con el terapeuta y observó en él un instrumento privilegiado para estudiar la mente humana, la transferencia. Más adelante, los autores postfreudianos como Paula Heyman o Racker resaltarían el valor de la contratransferencia, haciendo del análisis una situación bipersonal con funciones específicas para cada miembro de la pareja analítica. Mi comentario se concentrará en este vínculo y la vida onírica del paciente. Me interesa reflexionar algunas alternativas de lo que podría hacer, pensar y decir en la sesión, si yo estuviera en ese lugar, por supuesto, ¿no? Eso no quita que lo que hace Karina, o sea, no es o, pero no es y, más bien no es o, es y, ¿no? Algunas otras posibilidades. Mis supervisores y maestros nunca me han indicado lo que debo o no llevar a cabo en un tratamiento, ni tampoco me han dado un modelo teórico como respuesta exclusiva. Al contrario, siempre han tenido la generosidad de mostrarme su forma de trabajo y la manera en que integran lo que sucede en la sesión para que progresivamente pueda asimilar todo eso que cualquier alumno se preguntaría en una clase de técnica. ¿Qué le digo al paciente? ¿Cómo se lo digo? ¿Y cuándo se lo digo? Julián consulta por una charla que lo ha tocado, cuyo tema es la depresión y el suicidio. Parece tener una familia amorosa y preocupada por él. Los padres hacen lo mejor que pueden. Siempre, ¿eh? A veces sale bien, a veces más o menos, pero hacen lo mejor que pueden. Y se muestran bastante entregados a su labor. Julián es afortunado, pues la relevancia de los objetos reales, de los padres y personas cercanas en la conformación del psiquismo, sobre todo temprano, es sin duda un punto de partida que hace enormes diferencias. La primera idea sobre la historia de Julián es que requiere atención especializada. Esto se da enseguida después del nacimiento del hermano. Es común una fuerte reacción ante esta vivencia. Los niños pueden tener una regresión e identificaciones con el hermano menor, como señala Dolto en el 83, por ejemplo, en ese lindo caso, ¿no? De Katinka, y que tienen a la señora que ayuda, que es mejor psicoanalista que yo, porque esa señora le entiende todo al juego de los niños y ¿dónde se consigue una señora así, no? También es usual que se pongan posesivos, celosos e intrusivos con la madre a causa del resentimiento por el nuevo bebé. En este caso, 6 años de tratamientos variados han sido una buena forma de ocupar la mente de los padres y de luchar con el bebé que ha llegado a la casa, así como de ocupar la mente del analista. O sea, actualmente, ¿no? En la situación que él genera de preocupación, una atención especial porque me mato. Mi impresión de Julián es la de un joven celoso, posesivo, con problemas importantes para vivir su adolescencia y mirarse de frente a las pasiones y la sexualidad. Tiene dificultades con el odio, la violencia y los sentimientos convulsos que, si bien son parte de este periodo de la vida, también lo son de periodos previos y posteriores, diría yo. O sea, también uno siente esto cuando es old fashion, solo que en la adolescencia se siente más duro, ¿no?
Le cuesta establecer un grupo de pares, desafiar la autoridad, aunque al mismo tiempo no se da por vencido y lucha. El motivo de consulta no me parece el de un joven deprimido, sino el de uno frustrado, que se siente atrapado en las convicciones propias y familiares, como diques que limitan el conocimiento de sí mismo y del exterior. En él, los pensamientos de muerte, para mí, sugieren fantasías de meterse dentro de otro y mantener el privilegio de ser el más visto, además de ser una forma de comunicar su desesperación al pensarse sin salida. Pareciera un síntoma que le permite habitar la mente de los padres y al mismo tiempo encerrarse en ellos. Ser el único implica el riesgo de quedar atrapado. Esa es la trampa de la exclusividad. Los problemas con los pares parecen expresiones de su rivalidad y dificultades para compartir. A su vez, parecen una forma de mantenerse dentro de la pareja parental, lo que vive también con frustración. A Karina le menciona que le duele no poder tener relaciones íntimas y sexuales con las mujeres. Considero que cuando se pone tanto énfasis en la exclusividad del vínculo con la madre, es difícil transitar a la exogamia, pues todo, de uno u otro lado, sugiere una traición y un peligro. Una traición para la madre y un peligro, digamos, por las ansiedades de castración que involucran, ¿no? De ser reprendido, lastimado. Sin embargo, Julián parece entender que el riesgo vale la pena y ve en el trabajo con Karina una oportunidad. Hay que considerar la decisión que toma de hacer un intercambio académico, lo que muestra a un joven mucho más fuerte de lo que él mismo parece percibir. Pocas cosas son tan difíciles como la migración en la vida. Y él, aunque tiene contacto con la madre, se va a los 15, 16 años, supongo, por un año al extranjero, ¿no? Y lo hace bien, de tal suerte, o sea, no se nos enloqueció ni se aventó del tercer piso, ¿no? Así que me parece que es un hombre con fortaleza psíquica, digamos, ¿no? Me interesa particularmente el sueño que relata en las entrevistas, pues su contenido se permea de ansiedades edípicas. Él hace pareja con una mujer, me refiero al sueño. O sea, esta sería mi idea del sueño, ¿no? Él hace pareja con una mujer, lo que desata la rivalidad. Uno de los hombres sale lastimado, el otro se queda con la mujer. Para mí es el niño que desea a la madre y teme, y luego ser lanzado y castrado por el padre. También es el niño que desea lanzar al padre por rivalidad. La expulsión por la ventana de un centro comercial pareciera la puesta en escena de la forma en que procesa los pensamientos dolorosos y conflictivos. En este caso, los celos y la exclusión. Los echa afuera, no los soporta dentro de la mente y debe ponerlos en otro lado. Asimismo, podríamos pensar el piso altísimo como una referencia a la cabeza, la parte superior del cuerpo, y a las ideas que hay en ella, como una forma de evacuar los sentimientos. Consideraría también los aspectos claustrofóbicos que le produce estar en grupo, con otros hombres o con la madre, y la enorme necesidad de salir por donde se pueda. Pareciera una imagen muy cercana del pleito adolescente que enfrenta. A la vez, es un sueño adherido con fuerza al motivo de consulta. Y también pensaría que el pleito no es solo adolescente, es también un pleito no adolescente, es un pleito edípico, digamos, que se da, me parece, en la infancia, en la adolescencia, y que nos seguimos peleando con él en la vida adulta, ¿no? La riqueza de los sueños es inagotable. Lo que menciono son solo posibilidades que deben ser verificadas en la sesión. Hay un primer sueño muy parecido al que acabamos de abordar. Es el padre que lo saca de la escena, el profesor que saca al hermanito o bien él sacando al padre de la relación con la madre. El tratamiento parece entenderse como una conferencia. Tiene curiosidad por conocer, por hablar con la analista, tal vez por escucharla y aprender.
porque desea ser el buen alumno, así como ser quien dicte la ponencia. Se puede entender el salón como el misterio de la mente, la terapia, el cuerpo de la mujer, el suyo. Él quiere aprender, pero debería lidiar con la culpa por el reconocimiento de estos deseos. Es importante pensar al Papa como un superyo de capacidad tiránica. O sea, no es cualquier sacerdote, ¿no? Es el Papa. Es decir, no tienes cualquier padre en la cabeza, ¿no? Este es duro. Sí, por su capacidad tiránica y poder. Habrá que luchar con él y con el clima de confesión, delito o pecado que contrasta con la idea de hacer buenas obras y santificar a los padres con sus actos. En la terapia, complacer a la terapeuta y seguir religiosamente sus indicaciones en oposición a no hacerlo y ser excomulgado de la sesión. En este punto, la transferencia y la labor de la terapeuta tienen aún más relevancia para poder establecer y echar a andar el análisis, ¿no? Hasta aquí dejo mi primera participación y le cedo la palabra a Muriel. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, desde luego que yo también aprovecho la oportunidad para agradecer a Norberto y Celia, porque siempre hablan espacios de reflexión, y desde luego a la comisión de las jornadas, a Marta, a Gaby, a Graciela y a Víctor Hugo, pero en un lugar más especial a mis compañeros de mesa, a Alba y a Gabriel, y desde luego que muy especialmente a Karina por compartirnos su trabajo, producto de la intimidad del espacio analítico. En una de esas casualidades de tener a Julián en la cabeza, cayó, buscando algún material, cayó en mis manos un libro de Octavio Paz, que tengo en mi biblioteca, y recordé una poesía que se llama La Higuera, y me hizo pensar que no fue azaroso. Entonces quise incluir un cachito donde dice así: adolescencia feroz, el hombre que quiere ser y que ya no cabe en ese cuerpo demasiado estrecho. Estrangula al niño que somos. Todavía, al cabo de los años, el que voy a ser y que no seré nunca, entra a saco en el que fui, arrasa mi estar, lo deshabita, malbarata riquezas, comercia con la muerte. Octavio Paz. Me hizo pensar en Julián, o a lo mejor en un aspecto de Julián, ¿no? Por el que pudiera estar atravesando. Siempre el relato, pienso que es así como Karina presenta un fragmento, ¿no? Y como Gabriel también presenta su mirada, el material clínico siempre nos lleva a algún lugar en esa combinación entre el conocimiento, el trabajo y lo que el paciente y el trabajo con la analista nos despierta. Yo pensaba que una pregunta inevitable en la práctica clínica con adolescentes formula la necesidad de dilucidar si el comportamiento que presentan estos adolescentes es normal o si hay indicadores de patología, y si los procesos anormales desplegados serán permanentes o pasajeros. Lo que ocurre en esta etapa de la vida es crucial para el desarrollo futuro. Se perfila la consolidación de la identidad que moldea el acceso a la edad adulta. Se van construyendo las herramientas que servirán para enfrentar las dificultades que seguro van a presentarse. Durante esta fase, hay jóvenes que exhiben conductas delictivas, roban, consumen sustancias, sufren de depresión, se aíslan, tienen inhibiciones, manifiestan un desenfreno sexual o llevan a cabo una actividad exagerada en las redes sociales.
Algunos se van tranquilizando y encausan estos comportamientos de manera más saludable, mientras que otros, los más preocupantes, manifiestan impulsos alarmantes. A la complejidad para evaluar a los adolescentes se suma la dificultad para establecer un cuadro diagnóstico y encontrar la modalidad de tratamiento más adecuado cuando las formas de defensa frente a la intensa confusión son tan variadas y extremas. Esto lo leí en Ariani, Mogijansky y en Waddell también. Los adolescentes se sienten abrumados por las renuncias y pérdidas vividas como demasiado reales. El yo y el cuerpo infantil, las relaciones familiares y las confusiones de identidad. Las defensas adoptadas como maniobras evasivas, negación excesiva, la huida, impiden la exploración de otras formas de soportar las insuficiencias y humillaciones que con tanta frecuencia ensombrecen esos años. Los años de la adolescencia personifican estados mentales polarizados. Adultez, infancia. Euforia, depresión. Amor, odio. Sentimientos de confusión y certeza. Muchos psicoanalistas hablan de esto, entre ellos Lorenz, Waddell. Y también muchos psicoanalistas coinciden en señalar algunos elementos centrales a considerar para el abordaje de la clínica adolescente, como la megalomanía, las alteraciones de la imagen corporal y el déficit identificatorio. Entre otras, se encuentran dos labores fundamentales que debe atravesar el adolescente. La definición sexual, que involucra la tarea de resignificar la infancia, que ha sido estructurada con referencia a objetos primarios, el complejo de Edipo, y el proceso de desprendimiento parental durante la pubertad, junto a la necesaria desidentificación y renuncia a estos objetos primarios de sostén narcisista y de satisfacción sexual inmediata. A Julián le ha costado trabajo acceder a dicha resignificación, aunque el análisis bien pudiera ser el trampolín para conseguirlo. Se encuentra, desde mi manera de ver, en una especie de collage infantil, latente, adolescente, impedido por establecerse en su posición sexual. Es común que la consulta terapéutica del adolescente esté motivada por alguna preocupación que surge de los padres o la escuela, que no le resta valor al deseo del joven por entender lo que le pasa a partir del descubrimiento de aquello que se despliega en el espacio analítico. Es verdad que hay jóvenes que no se interesan en un tratamiento que los conduzca a pensar sobre sí mismos. Sin embargo, quienes lo intentan se enriquecen con lo que descubren. Julián es un adolescente muy atribulado con lo que tiene que enfrentar como parte del reto que le impone el desarrollo. Se encuentra invadido por emociones intensas, como los celos, los deseos de ser único y especial para la madre, junto a la aparición de un cuerpo transformado y deseos sexuales que parecen asustarlo, al tiempo que se conjugan con sentimientos violentos y aterradoras ideas de matarse. El despliegue de las fantasías y sus conductas en la historia de su vida y del análisis no parecen exhibir auténticos propósitos suicidas, pero la falta de certeza mantiene al analista con un ojo vigilante. Julián asiste a sus sesiones, se muestra interesado y constante, estableció un buen vínculo con su analista, tiene transferencias positivas y negativas, junto a diversos mecanismos defensivos como la escisión, la identificación proyectiva, los estados maníacos o la negación. En la escuela, Julián se somete a una prueba cuyos resultados lo sorprenden igual que a sus padres. Él parece desconocer las emociones que alberga y lo asusta aquello ajeno que parece habitarlo.
Siempre se había manejado con cierta arrogancia frente a sus padres y una natural exigencia consigo mismo antes de la aparición de una ambivalencia que lo desestabiliza. Históricamente, Julián arma un equipo con sus padres, quienes dirigidos por la culpa adoptan soluciones evasivas como alejarse de la zona de peligro, donde los intercambios sociales y las emociones que se despiertan debe domarse con el dominio del conocimiento, como mejorar el inglés, idioma tan distinto al de la comunicación corporal. El verdadero gran conflicto de Julián son las mujeres, dice. El dilema de la masturbación, la virilidad, las relaciones sexuales que conjugan la cercanía peligrosa y la necesaria distancia, un poco lo que decía Gabriel. La vida y la muerte parecen confluir en la fórmula sexualidad mortal. La actividad masturbatoria debe ceder para dar paso al objeto sexual. Tomar distancia de la madre de la infancia para dar lugar a una mujer. Puede ser tan opresor que el enigma solo podría resolverse de una forma. El análisis le ofrece la esperanza de encontrar otro camino. Pese a los deseos de sus padres, Julián se atreve a poner distancia, movido por un impulso vital y confiando en el apoyo del analista. Las emociones infantiles permanecen, sin embargo, algo se transforma. Surgen sus deseos de interactuar con amigos y se interesan las chicas. Ahora tiene que enfrentarse al desafío que le imponen sus deseos eróticos, el cuerpo maduro y el reto de su virilidad que parece animarse solo a distancia de la madre. En la entrevista inicial, Julián relata un sueño atemorizante en el que los impulsos suicidas se acompañan de deseos sexuales, mezcla preocupante que con seguridad inocula de ansiedad al analista, motivación inconsciente que se mantiene en los años posteriores del tratamiento. La posibilidad de lograr un pasaje de la pubertad a la adolescencia supone abrir un espacio al inicio de la vida sexual que de manera inevitable va acompañada de confusiones que atañen al cuerpo, a sus funciones y a la identidad. En muchos adolescentes, el dolor mental se experimenta como un obstáculo para aventurarse a establecer relaciones y se expresa en la desesperación que produce la identificación intrusiva. En algunas ocasiones, esto conlleva algún riesgo de suicidio porque pueden creer que salir del enclaustramiento sería equivalente a saltar por la ventana. Esto lo dice Tavia, retomando a Meltzer. O desesperados pueden creer que ya no tiene salida. Otros abandonan el claustro, pero lo cambian por deambular por el mundo, perdiéndose. Y otros, ante el temor al cambio, regresan al claustro. Estos sueños iniciales denotan fantasías vinculadas con una identidad cambiante. ¿Dónde ubicarse con tantos lugares disponibles? La amenaza de castración lo somete a una confesión culposa. Parece ser que los demonios masturbatorios lo excitan y angustian, proponiendo una única salida mortal frente a la cual el padre analista acude en su auxilio. Julián despierta, en los adultos que lo rodean, una urgencia por mantenerlo a salvo de sus fantasías suicidas. Inquieta la incertidumbre frente a la aparición de un impulso que pueda presentarse de forma inesperada. Es muy difícil desviar la atención, dado que cualquier adolescente que habla de suicidio debe ser tomado en serio, esto dicen los Laufer. No se puede asegurar si las ideas suicidas tienen el propósito de controlar, amenazar al objeto o si se trata de un melancólico en riesgo. En lo personal pienso que esta última opción no es. Otros adolescentes que despiertan preocupación son los que renuncian a cualquier sentimiento sexual, aquellos que reniegan de su cuerpo o los que están ocupados de forma constante
con pensamientos sobre el daño que se hacen a través de la masturbación. Los sentimientos pasajeros de culpa son una reacción normal frente a la masturbación. Pero cuando ésta interfiere de manera seria con el conjunto de la vida de la persona, es cuando debemos interpretarla como una señal de peligro. Laufer. A medida que avanza el tratamiento, Julián añade a las dificultades manifiestas en las relaciones con el grupo su gran conflicto, las mujeres. No logra derrotar la emoción infantil que dé paso a sentimientos que confirmen su virilidad, rechaza el feminismo, defiende un modelo de vida sin mujer ni sexualidad erótica, recluido en la furgoneta madre, apuntando sin saberlo a una salida defensiva que lo conduce a la vida uterina idealizada. Esto es Bion. Otra manera de entender su sexualidad que no cancela la anterior involucra un ataque al vínculo que propone anular la tranquilidad del analista y originalmente de la madre. Catalina Bronstein, en 2017, describe que la capacidad de introyección del analista es transformada por la envidia y el odio del paciente, al tiempo que la paz mental se convierte en indiferencia hostil. Explica que, de este modo, el paciente, para destruir la paz mental que le despierta envidia, puede actuar llevando a cabo actos delictivos o amenazas de suicidio. No menos importantes, aunque escondidas detrás del suicidio en potencia, se encuentran los sentimientos referidos a la escena primaria y la aparición de un bebé. Un hermanito que rompe la idealización de ser único para la pareja parental, en especial para la madre. En la transferencia, no tardan en desplegarse los sentimientos de erotización, celos y exclusión. La analista identifica con claridad el impacto de estas emociones en Julián después del aviso de su embarazo y a pesar del desdén con que el joven responde. Ella se mantiene firme en su posición analítica, interpretando el sueño como un territorio en guerra, donde él queda excluido y furioso frente a la pareja de amigos que lo dejan de lado. Hace su aparición una criatura vampiresca, ubicada en el limbo de la vida y la muerte, que aniquila a sangre fría a la criatura bebé. El triunfo que lo pone maníaco y sintiéndose por encima de la pareja parental consiste en voltear las cosas, de manera que él parece encarnar al adulto responsable, convirtiendo a los padres en la pareja adolescente irresponsable que salen durante la pandemia. El aviso de embarazo del analista confronta a ambos miembros de la pareja analítica con múltiples ansiedades sobre el interior del cuerpo, temores de pérdida de identidad, de daño al bebé, etc. El embarazo desafía la capacidad del analista para aferrarse a la actitud psicoanalítica, tanto que hemos estado hablando durante las jornadas, y el paciente para mantenerse en el deseo de explorar su vida mental soportando intensas emociones, como los celos, la envidia, la hostilidad. Múltiples psicoanalistas, y en este caso cito a Alicia Echegoyen, a Hassan, Mariotti, coinciden en ubicar el impacto que produce el embarazo del analista en la realidad interna y dentro del tratamiento analítico. En estas circunstancias, la analista puede identificar el efecto que tiene su embarazo en el paciente a través de la intensificación emocional de la transferencia contra transferencia. El embarazo del analista parece confrontar a Julián con el sentimiento de odio hacia el bebé y con sus fantasías hostiles dirigidas a la escena primaria. Aparece una intensificación emocional de la transferencia y una negación de la presencia del bebé. Con cierta euforia, Julián pone de manifiesto la evidencia de que al menos uno de los dos tiene algo de acción. El rencor no se hace esperar y ataca furiosamente con fantasías de violación y empalamiento
destruyendo de un golpe a la mujer junto al bebé en gestación. Yo dejaría acá, ¿no? Porque hay mucho para decir en este maravilloso material, pero bueno, escuchemos un rato a Alba, ¿no? Y luego continuamos con algunas ideas. Ok. Bueno, yo también quiero agradecer a la comisión organizadora por la invitación a participar en este evento, a Eleya y a los doctores Celia Lieberman y Norberto Bleichmer por crear estos espacios de intercambio de ideas y por todo lo que me han aportado. Agradezco también a Gabriel, a Muriel y Karina por compartir sus ideas y experiencias en este diálogo, todos muy apreciados. Bueno, en el desarrollo de nuestra experiencia clínica, el tratamiento psicoanalítico con adolescentes es un proceso que implica muchos retos, ya que esta etapa de transición hacia la vida adulta es muy compleja y es determinante en el desarrollo psíquico de todo sujeto. Julián es un joven que enfrenta los conflictos propios de la mente adolescente. En un inicio se describe como alguien a quien se le dificulta establecer vínculos con sus pares, lo cual le genera sentimientos de vacío, de no ser aceptado por los demás, de ser insuficiente, así como episodios de ansiedad y estados depresivos. Dice que su gran conflicto es que no tiene suerte con las mujeres. Desde su infancia tuvo problemas en relación con su motricidad, habilidades cognitivas y emociones. Fue diagnosticado con TDAH, tal vez este diagnóstico esté vinculado con estados depresivos, la ansiedad y la falta de concentración que ha presentado tienen que ver a veces con síntomas similares a depresión. Al parecer, el vínculo demandante que tiene con la madre le ha hecho difícil transitar la separación característica en esta etapa. Hay un contraste notable entre lo que la madre describe sobre Julián y el relato del padre. Julián en su mundo interno transita por los avatares del funcionamiento psíquico característico de la adolescencia que tienen que ver con la inestabilidad emocional, el surgimiento de una nueva sexualidad, como ya había mencionado, los cambios corporales, la confusión de la identidad y en la orientación sexual, las fantasías edípicas intensas, la inminente pérdida de su estatus de niño. Además del hecho de enfrentarse con nuevas formas de convivencia en respuesta a los imperativos de su entorno social con sus pares y del conflicto que implica el duelo por separarse de los padres y de la infancia. Hay muchos aspectos que se pueden considerar para introducirse en el mundo interno de Julián. El motivo original que lo lleva a buscar tratamiento es su preocupación por sus fantasías de matarse. En relación con esto, cabe mencionar que en la adolescencia se altera la vida del sujeto, lo cual la vuelve una etapa muy problemática. Por ello, de acuerdo con Laufer, es importante considerar ciertos aspectos fundamentales en el desarrollo adolescente para poder evaluar el nivel de funcionamiento mental y con ello poder abordar el alcance que podrían tener sus fantasías. El primer aspecto a considerar es el vínculo con los padres. El camino a la independencia emocional no es fácil, por ello es importante identificar si el adolescente está siendo capaz de separarse emocionalmente de las figuras parentales. El segundo aspecto tiene que ver con las relaciones que establece con sus pares, es decir, que el adolescente tenga las herramientas emocionales para vincularse con otros adolescentes con objetivos comunes que lo motiven en su camino a la etapa adulta. El tercer aspecto es la perspectiva que el adolescente tiene de sí mismo, la capacidad de apropiarse de su cuerpo y de asumir su identidad. La evaluación diagnóstica en la primera aproximación con un adolescente tiene muchas implicaciones importantes. En un inicio, la valoración diagnóstica permite al analista acceder a los conflictos mentales más actuales del paciente y también a la historia de su desarrollo emocional. Además, es útil para planear el tratamiento, priorizar los temas iniciales y considerar el posible diagnóstico. Cabe señalar que las hipótesis iniciales se irán modificando durante el análisis. El diagnóstico de un adolescente es crucial porque, dadas las características de la problemática de esta etapa, se requiere distinguir cuándo el comportamiento y la realidad psíquica del adolescente
están dentro de las variaciones del funcionamiento normal en la adolescencia, con todos sus altibajos, y cuando su funcionamiento emocional debe ser considerado como un indicio de que un peligro real o potencial está presente. En relación con la posibilidad de hacer esta evaluación del adolescente, Laufer considera 4 puntos de atención. Por ejemplo, la imposibilidad de desprenderse de su parte infantil al grado de abandonar la motivación que impulsa a avanzar a la etapa adulta. Otro elemento de riesgo es una rigidez extrema que no permita al adolescente bajar la intensidad de sus demandas y autoexigencias. Para algunos adolescentes es imposible arriesgarse a intimar con sus pares. En lugar de buscar la retroalimentación y el apoyo de sus pares en el proceso de evolución a la etapa adulta, buscan relaciones que no les favorecen y en el peor de los casos se aíslan. También puede suceder que en la vida del adolescente su atención no se dirija hacia la opinión de sus amigos, sino a la de sus padres, es decir, un obstáculo en el camino a su independencia. Otro factor a evaluar que se considera importante sería el nivel de discrepancia entre un evento externo y la reacción emocional que expresa el adolescente. Si el nivel de desconexión es alto y existe una gran dificultad para expresar emociones, es una señal de que no se está logrando un funcionamiento normal. Por otra parte, cuando la mente del adolescente tiene grandes problemas para lidiar con la relación entre su mundo interno y el mundo externo, puede ser un indicador de problemas severos en su desarrollo mental. La adolescencia implica incertidumbre sobre el futuro, de ahí que la actitud del adolescente ante el futuro sea otro criterio importante. Es normal la preocupación y las fantasías sobre la adultez, pero si esto no sucede o si se piensa el futuro como algo aterrador o catastrófico, puede considerarse como un indicio de patología. También es una señal de riesgo la incapacidad de un adolescente de enfrentar las fantasías amenazantes que pueden surgir en esta etapa. Por ejemplo, aquellas sobre la sexualidad o sobre la muerte. Julián, en su resurgimiento edípico de la adolescencia, tiene dificultad para relacionarse, al no entender las claves de lo social. Se siente aislado en sus vínculos sociales y no logra la aprobación de los demás. Así, ante la posibilidad de sentirse como un fracaso socialmente y también sexualmente, la confusión en su preferencia sexual, la angustia, incertidumbre y el temor que generan todos los cambios de esta etapa, surgen las razones que apuntan hacia sus fantasías y pensamientos depresivos y autodestructivos. Aquí es importante evaluar si estas situaciones de tensión pueden ser indicadores de conflictos graves. En el comportamiento de Julián, el ser antipático, aislado y poco interesante puede ser formas en las que se manifiestan estados depresivos, que se relacionan con un enojo contra sí mismo. También podemos pensar el ataque o la fantasía de destrucción del propio cuerpo como una posible salida, como un autocastigo ante sentimientos de culpa por pensamientos y sensaciones intolerables. Todos los adolescentes presentan estados depresivos, en algunos momentos y en otros no. El problema es cuando la depresión es constante y afecta las distintas áreas de la vida del adolescente. Este es un aspecto al que hay que estar atento durante el desarrollo del tratamiento para evitar el derrumbe emocional. Bueno, voy a parar aquí para que podamos continuar y continúo con las sesiones en la siguiente. Ok. Bueno, muchas gracias, Alba, y Muriel. Vamos, como siempre, nos pasa un poco colgados, ¿no? Entonces vamos a tratar de ser un poco más ágiles en la segunda parte para dejar espacio a preguntas, ¿no? Bueno, continúo. La primera parte de mi comentario fue sobre todo en torno a las entrevistas, la historia clínica de Julián, y ahora me gustaría ver un poco el tema de las sesiones, ¿no? La primera ocurre en el contexto de un día feriado.
Llega desganado y no se incorpora a la reunión con el grupo de amigos. Luego está el relato de los padres en pareja siendo irresponsables. La madre con aliento alcohólico y la terapeuta bronceada. En su solicitud de una reposición, que no es parte del acuerdo de trabajo porque se trata de un día feriado, hay un intento de saltar la regla, de ser él como los padres irresponsables, pero con la analista en terapia. Después llega el sueño, donde me parece importante centrar la atención. Aparece como una respuesta a la interpretación de Karina. Un sueño, como asociación a una interpretación, es un indicador valioso que sugiere un camino posible hacia los aspectos inconscientes. En este sueño hay una guerra y Julián es un soldado acompañado de un amigo con quien se resguarda. El otro le muestra fotos de su pareja. Luego aparecen la sangre en las manos, los vampiros y el terror. Sus asociaciones son sobre el asco por la sangre, la imposibilidad de Verónica haciendo pareja con su amigo, digámosle poco favorecido. Lo inhumano de los vampiros, lo vivo y lo muerto. Me inclino a proponer que Julián está a mitad de una guerra consigo mismo. Por un lado, es un buen soldado que sigue órdenes y se resguarda en ello. Por el otro, es una criatura con deseos sexuales que le hacen mirar a Verónica, a la madre y al bronceado del analista. Este para mí es el tema central de las sesiones, la erotización en la transferencia. Le resulta imposible que ellas se fijen en el compañero, o sea, las mujeres, se fijen en el compañero tan poco agraciado. Parece ser un aspecto suyo, para mí, infravalorado, con limitaciones para satisfacer las expectativas femeninas. Lo pequeño que resulta en comparación con el padre y los pares. Esto convive con el vampiro, la criatura con avidez oral y genital que desea a la mujer, pero cuya sola presencia produce terror en él. Debe ser algo de otro mundo, uno donde habitan la locura y las pasiones que son tan peligrosas. Entiendo la sangre en la mano en relación con la masturbación y la castración, el coito sádico, peligroso e irresponsable de los padres, y el asco como una formación reactiva para el deseo de ser parte de todo ello. O sea, tiene ganas, pero lo que aparece es exactamente al opuesto, ¿no? En cuanto a la interpretación, mi idea gira en torno a describirle cómo es que se está viviendo a la mitad de una guerra consigo mismo y con otros. Yo le diría que a veces siente que soy un compañero con quien puede resguardarse, y otras me vive como una mujer poco interesada en él, que hace pareja con otros hombres que se atreven más y son algo irresponsables, semejantes al padre que invita a la madre a correr riesgos y pasarla bien juntos. Le diría que sufre esa sensación e intenta aliviarse mirando dentro de él, en sus fantasías, tal vez armando escenas sexuales peligrosas que lo invitan a la masturbación, la cual le representa un remedio temporal para después sentirse despreciable, con culpa, como alguien que él no debe ser. Esa es la guerra, la lucha que él y yo libramos en las sesiones y dentro de su mente. Sobre la segunda sesión, me parece que el cuento es un regalo que habla de los sentimientos de Julián, diría hacia Karina, ¿no? Como una manifestación transferencial. Y un vehículo que busca producir un fuerte impacto en la mente del analista. Pienso la sesión en diferentes momentos. En el primero, tiene pensamientos de muerte como una forma de impactar a la terapeuta. Decirle que pensó en ella, en llamarla, aunque no lo haya hecho. De este punto me interesa el tema de ser visto desde el comienzo y, por otro lado, llevarla a ella consigo, dentro. Posteriormente está el antro. Mirar, bailar, excitarse y luego perder la exclusividad lleva al tema de la mujer. En esta secuencia encuentro una vivencia de las sesiones. Impactar,
mirar la reacción, ser mirado, meterse en la terapeuta, llevarla en su mente y el cierre, lo que le causa una desilusión que a su vez le provoca mucho enojo. En el siguiente segmento surge el cuento y la necesidad de leerlo completo. Se presenta una tentadora vía para trabajarlo desde el contenido. La mujer, el sexo, la violencia, los celos, la locura, la muerte, el misterio. ¿Cómo podría hablar de otra cosa si resulta casi onírico? Es decir, ¿cómo vamos a hablar de otra cosa si un paciente me trae esta temática, no? Sin embargo, en esta oportunidad, y dado el contexto de la sesión donde él narra la forma en que mira y se excita con una mujer para luego sentir una enorme desilusión, que es lo del antro, que es también lo que refiere en el relato, me gustaría tomar el camino de las motivaciones para narrar el cuento, rastrear la intencionalidad de esta acción. Pienso que Julián seduce a la terapeuta con estas historias, y a quien no, yo me quedé cautivado. Quiere tenerla atenta, leerlo todo, meterse en su cabeza la sesión entera, y con ello sentirse el niño exclusivo de la madre, el hombre que puede llamar la atención de una mujer. En este caso, utiliza materiales que son parte de su mundo interno y al mismo tiempo los temas imperdibles para su analista. Un lenguaje aprendido en la terapia. La acción de contar el cuento tiene tintes masturbatorios. Disfruta hacerlo y sobre todo hacerlo solo con ella. Tal vez Karina podría decirle que cuando él narra su cuento, le habla de los temas que le interesan a través de sus personajes. El sexo, la violencia, la locura, el misterio. Y sobre todo, disfruta hacerlo, pues siente que son una pareja en la que él le da algo que nadie más puede darle. Y solo ella puede entender eso que él tiene tan excepcional. Ese intercambio lo hace sentir el niño de mamá, la pareja exclusiva de la joven, del adelanto, por ejemplo, y un paciente que ella, Karina, debería apreciar por encima de cualquier otro, atesorarlo y llevarlo consigo, a veces por interés, otras por preocupación y algunas más por lo atractivo que es su interior. Otra alternativa es hablar de cómo disfruta impactarla con sus relatos. Es un observador atento y desea que, de la misma manera en que mira a la atractiva mujer, que es la del antro, la madre, la analista, ella lo mire a él con un sentimiento de interés y decepción. Son probablemente las fantasías de un niño que desea la exclusividad con la madre y con la mujer, y no habría razón para que fuera distinto con su analista. Me parece que en el caso de Julián, la locura y el suicidio han sido herramientas para meterse dentro de la madre y hacerse diferente al padre y al hermanito. Preocupar es una forma de ganar espacio, de ocupar a la madre, a la mujer, a la analista. Para concluir, aparece el recuerdo de infancia, el odio al padre, la identificación con el hombre que lastima a la mujer y el dolor que él, de forma paralela, quiere remediar en ella. Por un lado, piensa que ha ofendido al analista, y hay un coito sádico en su mente que se expresa con la idea del dolor en la madre por las agresiones del padre. Por otro lado, está su identificación con la madre dolida y el deseo de ser reparado por la terapeuta, de la misma manera en que él deseaba y buscaba hacerlo con la madre. Al final, los celos posesivos y la desilusión se expresa en él de diversas formas y entre ellas con la proximidad del término de la sesión. Cerrar la sesión con el cuestionamiento sobre ponerse suicida, como él dice, parece una alternativa de permanecer adentro de la terapeuta. El camino que toma Karina la lleva a buen puerto. Es excelente y mi impresión es solo otra. Reconozco su trabajo excepcional, lleno de significados, emociones y empeño conjunto por comprender aquello que habita la mente.
Los fragmentos revisados ponen de manifiesto el esfuerzo que ambos llevan a cabo en la intimidad de las sesiones. Felicitaciones por el tratamiento y por una labor dedicada. Agradezco mucho que hayamos podido enriquecernos con tu trabajo. Muchas gracias. Adelante, Muriel. Sí, gracias. Aprovecho para conectar con esto último que decía Gabriel, porque yo también me gusta mucho, siempre el trabajo con un material clínico implica que uno haga suposiciones desde la distancia, pero tu manera de trabajar y comprender al paciente me gusta mucho. Ahora voy a pasar a hablar de cómo imaginaba yo que me sentía en la sesión con situaciones como las que cuentas, ¿no? Yo calculo que la primera sesión, incluida en el relato clínico, ocurre alrededor de los 9 meses de tratamiento. Julián está furioso, no aguanta el encierro claustrofóbico, incursiona en la intimidad de la pareja de los padres que se largan, en lo que imagina un festín de intercambios orales sexuales, desde un lugar de superioridad y autosuficiencia, los juzga de irresponsables, actitud defensiva que lo protege de emociones insoportables, de celos y exclusión. El retraso, los bostezos en la única sesión de la semana, después de una larga interrupción, ponen de manifiesto las mismas defensas ahora dirigidas al analista. Los padres, pienso en la escena primaria, son vividos como omnipotentes, todo lo pueden, todo lo saben, hacen lo que quieren. Meltzer señala que la combinación de la omnisciencia del pecho y la omnipotencia del objeto produce la más intensa envidia. El discurso asociativo se interrumpe. Será, tal vez, una modalidad inconsciente de imbuir en el analista su propia curiosidad, al tiempo que parece buscar su aprobación y borrar el sentimiento doloroso de pérdida y exclusión solicitando una reposición que contribuya a un estado maníaco, que lo alivie de las dolorosas emociones de privación. Ante la negativa, arremete la pesadilla que lo traslada a una zona de guerra en donde revive con crudeza los sentimientos experimentados el fin de semana. Una escena primaria cubierta de sangre, una película de terror y vampiros endemoniados que personifican la violencia mediante un efectivo mecanismo de disociación que le permite a Julián mantenerse en el limbo distante y ajeno de sus impulsos hostiles. Desde otra perspectiva, el sueño podría aludir a la imposibilidad de Julián para ingresar a un grupo adolescente que le permita elaborar la cruenta batalla que se juega entre quedarse con los padres en un espacio más seguro de erotismo infantil o ingresar al grupo heterosexual. Meltzer realiza una descripción extraordinaria de la vida emocional del adolescente que enfrenta una lucha para abandonar la pubertad y acceder a una comunidad de jóvenes en la que puedan desplegarse procesos identificatorios. La individualidad se vive como una grave amenaza para la mentalidad grupal, mientras que perpetuarse en la pubertad alivia la ansiedad, pero se paga un alto precio, como la dificultad para moverse libremente hacia la adolescencia, impidiendo el intercambio de roles. La experiencia grupal aporta grandes beneficios, como la disminución de disociaciones, de la omnipotencia y de ansiedades paranoicas, así como el distanciarse de la megalomanía. Los que se interesan en el otro sexo son traidores, que salen del grupo puber y arman pareja. Estas parejas comienzan a formar un nuevo grupo, que es el verdadero grupo de la comunidad adolescente. Julián lucha para salir del grupo homosexual. Teme exponerse a vivencias depresivas que lo hagan sufrir. Ignora que por ahí podrá seguir un camino con mejores posibilidades para un buen desarrollo. La batalla se encuentra entre mantenerse con obstinación en la comunidad familiar
identificado con objetos que conocen y pueden todo, o transformarse en un adolescente que da el paso mortal hacia la heterosexualidad. Julián oscila entre el mundo infantil de las bromas y los juegos y el mundo adolescente heterosexual, que lo excita y lo asusta, mientras la sesión se impregna de un clima erotizado. La relación psicoanalítica es distinta a cualquier otra relación. El estado mental del analista y la sostenida proximidad de inconsciente-inconsciente son ingredientes esenciales para crear la atmósfera emocional que fomenta la intimidad necesaria para el despliegue de la transferencia y para captar destellos de la verdad. Tavia destaca 3 herramientas esenciales para desarrollar la intimidad analítica: la atención del analista, el compromiso en el análisis onírico a través del contrasoñar, Meltzer, que permite ir más allá de lo que el paciente ha podido llegar, y el despliegue de la imaginación no intrusiva y tolerante de las contradicciones. Entonces, la terapeuta trabaja comprometida con el estado mental de Julián y detectando sus emociones eróticas y violentas de forma intuitiva y comprensiva. Así te veo. Siguiendo las ideas de diferentes analistas, Heyman, Racker, Betty Joseph, sobre la transferencia contra transferencia, atendemos en la clínica contemporánea aquello que el paciente intenta, consciente e inconscientemente, suscitar en el analista, manipulándolo para que incurra en una actuación. El relato de Julián en esta segunda sesión parece apuntar a un intento inconsciente de impactar al analista. Es forzada escuchar la lectura del cuento en el que Julián despliega un escenario de erotización vengativa y violenta. La analista será vivida como la que lo traiciona con un hombre y un bebé que no estaban contemplados por Julián erotizado y decepcionado. La desilusión es tan grande y sus fantasías tan hostiles que, de manera inevitable, despiertan sentimientos de culpa y necesidad de ser ajusticiado con violencia. Los malos pensamientos y las fantasías de suicidio serían las únicas capaces de frenar semejante locura, haciéndolo sentir castigado de forma adecuada. Instalado en una posición esquizoparanoide que lo llena de angustia y ansiedad, experimenta el cuento que ilustra su vida mental. No parece ser capaz de integrar sus objetos internos disociados y extremos, accediendo a la euforia de las defensas maníacas. De este modo, enarbola un mecanismo de defensa drástico que lo calma en un sentido, pero no lo deja sentir el dolor y sufrimiento necesarios para poder crecer. Cuando logra vencer el miedo a su sexualidad y se acerca a una chica, queda degradada a puta por involucrarse con otros chicos, como la analista o la madre. Retorna al grupo narcisista que forma con sus objetos primarios, en particular con la madre, para consolidar el alejamiento de los padres y asumir el riesgo de establecer una relación heterosexual exogámica, tendrá que renunciar a las fantasías de eternidad y bisexualidad. Al perder los ideales infantiles durante el proceso de desidentificación, hay jóvenes que no logran reubicar su imagen yoica en objetos sustitutos y se refugian en fantasías megalómanas de sentirse un hijo especial que no necesita una definición sexual, según Ariane. Meltzer señala que los estados mentales son momentáneos y dependen de las cualidades y relaciones de los objetos internos entre sí. Del mundo en que se habita, externo, interno, dentro y fuera de los objetos. Del tipo de funcionamientos basados en identificación introyectiva y o intrusiva, generadores de estados mentales maduros y pseudomaduros, del grado de integración
o disociación de las partes infantiles y núcleos psicóticos generadores de psicopatología, de quien gobierna la conciencia. Harris y Meltzer en 1990, el libro de adolescentes. Julián parece atravesar una adolescencia en la que es difícil trazar la línea que establece la diferencia entre un desarrollo problemático y los años inciertos previos a la aparición de una personalidad más estable. Un elemento que lo sigue acompañando es la lucha de sus fantasías suicidas, que desean matar a la parte que personifica sus deseos sexuales, erotizaciones, ansiedades hostiles y persecutorias, aunadas a confusiones. El trabajo clínico con adolescentes no es de fácil abordaje. Sin embargo, una comprensión psicoanalítica y sensible hará posible evaluar sus problemáticas y ayudarlos a acceder a una experiencia emocionalmente valiosa que les permita utilizar su potencial trastocado para vivir el ingreso a la adultez. Y con esto termino y te vuelvo a felicitar, Karina, por tu trabajo. Gracias, Muriel. Antes nada de cederle la palabra a Alba, recordarles a los que nos están viendo que pueden enviar sus preguntas para que las podamos abordar en unos minutitos. Entonces, bueno, nada más y Alba, adelante. Ok, gracias. Bueno, en las sesiones con Julián se evidencia sus conflictos edípicos, como el sentimiento de exclusión, cuando juzga en forma ambivalente a los padres por divertirse solos sin él, y esto lo reproduce en las fantasías que surgen en la transferencia con la analista cuando no tiene sesión. La etapa de la adolescencia implica ambivalencia. Por un lado, y también en el caso de Julián, está la fantasía infantil de ser la parejita de la madre y tener toda su atención, y por otra parte, la necesidad del adolescente de separarse para alejarse de sus fantasías edípicas. También se presentan los intensos celos llenos de fantasías hostiles hacia la mujer, ante la que no se siente suficiente. Es comprensible la ansiedad y preocupación que experimenta Julián en cuanto a su cuerpo y su virilidad, la idea de qué tan potente pueda ser o de no llegar a ser suficiente en su desempeño sexual, pues forma parte de la ambigüedad de la etapa de desarrollo en la que se encuentra. No obstante, es importante para determinar el nivel de ansiedad en el adolescente, identificar la forma en que la maneja, cómo la enfrenta y las herramientas emocionales con las que cuenta. A este respecto, es relevante el material clínico que nos muestran los sueños. Estos, como una vía directa a las profundidades del inconsciente, nos permiten adentrarnos en la psicodinamia de los conflictos emocionales del paciente a través del descubrimiento de sus múltiples significados. Retomando la pesadilla que relata Julián, se rescatan de nuevo sus sentimientos de exclusión cuando habla de las fotos en relación a su amigo y a su amiga, y él fuera de la escena, la sangre como símbolo de su hostilidad por la rivalidad con su amigo, además de los celos y la envidia ante la pareja que se vincula afectivamente y donde él queda fuera y sin suerte de no poder tener una relación así. También la sangre podría pensarse como símbolo de la excitación sexual que recorre su piel y que le asusta, y es lo que le pone los pelos de punta, porque vive la sexualidad como muerto en vida, como una forma de expresar su ambivalencia y su dificultad de enfrentar el temor a su nueva etapa sexual. Especialmente llamativa es la manera en que expresa su hostilidad en el relato del sueño, en el que dirige su agresión y violencia contra la mujer que no le corresponde afectivamente, que representa a todas las mujeres, y también la dirige contra sí mismo, tal vez como una forma de castigo por la culpa que le genera su propia agresividad. En su relación con la figura femenina, hay una situación de ambivalencia, amor y odio, ya que por una parte siente el anhelo de tener un vínculo genuino con una mujer y vivir su sexualidad,
y por otra expresa mucha ira por los celos de ver a mujeres que forman parejas con otros hombres y él se siente rechazado, excluido, como pasa con la pareja parental. Es interesante ver cómo estas fantasías edípicas se despliegan en la transferencia con la analista, donde manifiesta su enojo ante la situación que ella estaba viviendo, con la fantasía de que se va a hacer bebés con su pareja y él siente que ella no le da la atención suficiente. En definitiva, experimenta la sensación de que lo deja en segundo plano. Así, Julián se muestra muy vulnerable ante la desaprobación de sus pares y ante el hecho de sentirse no incluido y solo como un espectador de la pareja parental en sus distintas representaciones. Y eso lo conecta con su agresividad, que manifiesta en sus fantasías de matarse y en sus fantasías violentas hacia las mujeres y sus celos. En cuanto a su interés por el ascetismo, que tiene que ver con fantasías de renuncia sexual y aislamiento social, y el nihilismo, que tiene que ver con fantasías de un sinsentido de la vida e irreverencia a la autoridad, esta forma de ver el mundo también podría ser manifestación indirecta de un estado interior de profunda soledad y vacío existencial. Por una parte, en sus ideas a favor del ascetismo parece reflejar sus fantasías inconscientes que involucran un sentimiento de soledad, de alguna manera transformado en una elección propia. Y por otra, el conflicto en la expresión de sus deseos y pasiones lo lleva a defenderse con las fantasías de renuncia a lo sexual, que es característica de la asceta. El pronunciarse a favor del ascetismo también le ayuda de alguna manera a abrazar la vida, como una forma de defensa, aunque precaria, ya que con esa ideología tendría una justificación consciente de su problema con la sexualidad y de la dificultad para relacionarse con sus pares. Es decir, sería a sus ojos una elección propia y así la frustración se atenuaría. Eso podría hacer pensar en una mayor probabilidad de que las fantasías de matarse se queden en eso. El cuestionar y rechazar los preceptos morales de la sociedad en sus ideas nihilistas también podría leerse como otra forma de defensa de su mente ante todo eso que le asusta, es decir, todo eso que implica, todo lo que implican ahora las nuevas formas de convivencia social de esta etapa de su vida, identificándose con una forma de lidiar con su nuevo mundo social mediante el rechazo, es decir, el no creer en nada y el desafío a la autoridad. Él sería quien devalúa para no sentirse insuficiente y rechazado. En la historia de Julián, la evolución del tratamiento y el buen trabajo del analista se reflejan en la forma en que se manifiesta la transferencia en las sesiones y en las interpretaciones. Pues la transferencia es el pilar fundamental de todo trabajo psicoanalítico y desde los inicios del psicoanálisis y hasta la actualidad sigue vigente su papel crucial en el éxito de la transformación de la realidad psíquica. En la medida en que la transferencia y su interpretación permiten el acceso a las fantasías inconscientes del sujeto y son el camino al conocimiento de su mundo interno. Otro elemento fundamental a considerar, tanto en una evaluación diagnóstica como en el tratamiento psicoanalítico, es la contratransferencia, ya que es una herramienta que puede ayudar a comprender el estado emocional del adolescente. En la historia de Julián es notable el trabajo que ha realizado Karina en la comprensión del funcionamiento mental del paciente, la evaluación de los factores de riesgo involucrados en las fantasías de matarse que Julián trajo originalmente como motivo de consulta, el empleo de las herramientas clínicas como el vínculo transferencial, la contratransferencia, la alianza de trabajo, el interés del paciente sobre su mundo interno y su conexión con el método psicoanalítico, han logrado que durante la evolución del proceso terapéutico el paciente retome su desarrollo adolescente. El proceso psicoanalítico
le da la posibilidad al paciente de encontrar y crear sentido en relación con su historia singular y su economía psíquica. Esta frase de Broussette tiene mucho sentido en el tratamiento psicoanalítico de Julián, ya que la experiencia analítica con Karina le ha permitido ir transformando su realidad psíquica y reintegrarse en el proceso de desarrollo que implica la adolescencia. La práctica psicoanalítica, a pesar de que incluso en la actualidad, en algunos ámbitos se le critica en diversos aspectos, sigue y seguirá siendo una experiencia de exploración de la psique que promueve la búsqueda de la verdad, el conocimiento más profundo de sí mismo, el desarrollo de la creatividad, la comprensión de la realidad psíquica y el responsabilizarse de sí mismo. Las formas en que se manifiesta la realidad psíquica y las múltiples expresiones del conflicto mental son tan distintas y particulares que no existen dos historias iguales a pesar de tener la misma patología. De ahí que se pueda decir que el psicoanálisis no es un tratamiento para la enfermedad mental, sino una auscultación de la condición humana, tal como se manifiesta en forma única en cada caso individual. El objetivo del análisis es liberar la mente, multiplicar las posibilidades de significados, ampliar los límites. La adolescencia es una etapa idónea para esta experiencia. Por último, en relación con todo lo que hemos hablado, no podemos dejar de lado que la adolescencia implica pérdidas, pero precisamente esas pérdidas que resultan muy dolorosas permiten iniciar un nuevo camino en el desarrollo psíquico y esta es la complejidad por la que todo adolescente transita. Y depende de las herramientas emocionales con que cuenta el individuo y de su vulnerabilidad para enfrentar esa complejidad, que el tránsito sea normal o se convierta en algo patológico. La experiencia de un proceso psicoanalítico contribuye a que la mente adolescente amplíe su mundo a través del análisis de las fantasías que constituyen su realidad psíquica. Es simbólicamente como un juego creativo que involucra la palabra. Y como señaló Lacan, el juego es algo demasiado serio para tomarlo a juego. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alba. Hay algunas inquietudes. A mí me gustaría que la primera pudiéramos involucrar a Karina, porque es la que ha estado más calladita, ¿no? Entonces, hay un tema que a lo mejor sería bueno tocar, y incluye varias preguntas, digamos, ¿no? Que algo que cuestionan es sobre tu decisión, por ejemplo, de continuar el tratamiento a distancia, en línea, que cuando él hace la mudanza, ¿no? Para estudiar la universidad. Y yo me gustaría, pues, si nos compartes también no solamente la experiencia con Julián, sino cuál es tu impresión en el trabajo, por ejemplo, con adolescentes sobre esta modalidad, ¿no? O en el trabajo en general, como tú quieras, ¿no? Es una pregunta muy, muy interesante porque es algo que yo me cuestiono frecuentemente y que ha sido tema en las supervisiones que tengo. Por supuesto que estaba en la encrucijada si es mejor derivarlo a un terapeuta en la ciudad en la que él está, debido a que pienso que también el mantener un tratamiento en línea no solamente parte de la practicidad o parte del buen vínculo, ¿no? Que a lo mejor él puede sentir que hemos armado y que yo también puedo sentir, sino creo que es una defensa ante la imposibilidad de hacer un contacto mucho más íntimo conmigo. Entonces, es un tema que se ha venido trabajando últimamente, que hemos venido hablando últimamente en las sesiones. Y, por ejemplo, yo lo he invitado cuando está acá de vacaciones en los veranos en México, lo he invitado a que venga. La primera vez en diciembre no pudo hacerlo porque le dio COVID. Y después, a partir de ahí, empezamos a hablar en donde él me confesó que le apenaría mucho tener una erección durante la sesión, por ejemplo, ¿no? Entonces, pienso que es una actitud defensiva también el mantener el tratamiento en línea. Pero
creo que si en algún momento la decisión, ¿no?, de derivarlo a un terapeuta en la ciudad en la que él está, parte de mí, sería repetirle la historia también de rechazo. Entonces, de rechazo por una mujer que le dice, "Mira, yo no te puedo seguir atendiendo". Yo creo que mi visión en este momento, apoyada del trabajo de supervisión, es que él pueda darse cuenta de que es lo mejor para él, ¿no? O sea, que él pueda entender que mantener el tratamiento en línea conmigo es también una actitud defensiva y que parte del mismo problema que lo aqueja y que después él pueda naturalmente hacer la transición a tener un tratamiento presencial en la ciudad en la que está. Ahora, otro tema también a pensar es que él ahora, en la actualidad, se encuentra en su segundo año de universidad, de manera que, y no tiene, por lo pronto, no tiene planes de establecerse en la ciudad en donde él está estudiando, sino que quiere volver a México. Entonces, digamos, un tema en curso, ¿no? En el tratamiento y es algo que se está, ¿no? Lo estamos trabajando. Pero mi apreciación en este momento es que si existiera una derivación, tendría que partir eh, en primera instancia de un agravamiento, o sea, si yo lo derivo, ¿no?, a alguien que pueda ver de forma presencial en donde está, tendría que ser a partir de una observación del agravamiento de los síntomas, en donde en realidad él está en riesgo, y entonces la decisión tendría o partiría de mí, pero si no es así y él sigue trabajando, que parta de una evolución natural en el tratamiento, que él decida tener un vínculo de intimidad con un terapeuta en donde está. Eso es más o menos lo que pienso. No sé si ustedes quieran agregar algo. Solo déjame repetir porque creo que todo lo que dijiste resulta que no se escuchó, no sé qué cosa en línea, entonces solo una síntesis. Bueno, fallas técnicas, ni hablar, ¿no? Y creo que a mí sí me escuchan, entonces solo lo que dijo Karina es que ella piensa que la decisión tendría que venir del paciente, ¿no? A partir de que logra vencer una resistencia, al darse cuenta que mantener un tratamiento en línea es una buena forma en donde él puede poner sobre la mesa esa distancia. O sea, por un lado viene a la sesión, está en la sesión, pero también hay una cierta dificultad para establecer un clima de mayor intimidad en la presencialidad con el cuerpo, con la analista, etcétera, y que ella decidiría mantener el tratamiento de esta manera, pero con la finalidad de que él progresivamente pudiera por sí mismo empujar a la idea de hacer una transición probablemente a un tratamiento presencial, si es que eso llegara a suceder. Es de las respuestas para mi gusto más sensatas que he escuchado sobre cómo decidir si mantener o no mantener un tratamiento en línea. No sé si quieran comentar, Muriel o Alba, algo, por supuesto. Sí, brevemente, pero había todo un despliegue en los párrafos de mi presentación que hablaba sobre el tratamiento en línea y decidí quitarlo, pero yo coincido plenamente con Karina, primero por el contacto transferencial que se ha establecido, de manera que no le veo mucho sentido, siendo que es un adolescente que no desea interrumpir y que no está pidiendo tampoco el cambio. O sea, no dejo de ver el aspecto resistencial, pero también me parece que se equilibra y mucho con el transferencial. De manera que yo lo mantendría, le preguntaría qué quiere hacer, si él me dice que se quiere quedar, seguimos y se dará cuenta de esto como de cualquier otro aspecto transferencial a lo largo del tratamiento. No sé. Alba, ¿te gustaría comentar algo al respecto o quieres que abordemos otro tema? Tienes cerrado tu micrófono. Yo también estoy de acuerdo en la forma en que Karina, lo mencioné también en mi exposición, de cómo ella evaluó las posibilidades del tratamiento en general con el paciente y que en algunos casos, como en este caso sí, es conveniente que se haga el tratamiento hacia distancia por esa alianza de trabajo que hay entre ellos. Y en otros casos, a lo mejor dependiendo de cada paciente y de las circunstancias y la patología, podría no convenir, pero en este caso me parece que sí es adecuado. Ok. Tomo otro tema que a mí, digamos, lo preguntan, pero personalmente me parece fundamental y tal vez involucra la posibilidad de que Karina
a ver si ahora sí te escuchan, porque tú hablas más bonito que yo. Este, digamos, que posiblemente no solo aborda un tema sobre Julián, sino también uno más amplio, que para mí es el tema de la erotización en la transferencia. O sea, y por supuesto la respuesta contratransferencial, porque una cosa que yo pensaba conforme leía el material es que tus interpretaciones me parecen súper adecuadas, ¿no? Pero siempre me quedé con la sensación de que a mí me gustaría haberle hablado un poco más directamente sobre, por ejemplo, cuando él te habla del bronceado, ¿no? Que te está mirando, pero así, está poniendo los ojos así en la pantalla, porque tiene una fantasía, muy importante respecto de la relación contigo. Entonces, ¿nos podrías contar tu idea, tu sensación, tu vivencia contratransferencial, todo lo que tú pienses? Claro. ¿Me escuchan ahí? ¿Será que me escuchan? Bueno, seguro ya dirán después, pero Pues se me supone que parece sí, si no ahorita dan de gritos en el WhatsApp, ¿eh? Entonces, adelante. perfecto. Muy bien. Pues básicamente algo que yo he ido comprendiendo es que durante el largo tiempo, incluidas las sesiones que relato acá, em, creo que para mí ha sido, lo voy a decir tal cual lo pienso, desde una vivencia contratransferencial. Para mí ha sido difícil como eh, captar la intensidad de la erotización en el vínculo, quizá porque desde mi vivencia, Julián me seguía apareciendo hasta ese momento un niño, o sea, ¿no? Como los intentos un poco torpes, un poco que no se pueden tomar como muy en serio porque provienen de un niño, ¿no? Ese sería como creo que el obstáculo con el que me he enfrentado en mi contratransferencia, que eso me ha hecho como no poder darle el peso, ¿no? El peso como necesario a la erotización en el vínculo, como lo señalas ahora, Gabriel, en un inicio de las sesiones del tratamiento. Quizá ahora que él empieza a mostrarse un poco más varonil, un poco más masculino, mi vivencia es distinta. No está reflejada en estas sesiones, pero hacia la actualidad, ¿no? Que él ha podido ser un hombre me parece más interesante también, ¿no? No solamente como este niño que trae una serie de escenas de la sexualidad infantil, sino un hombre realmente interesante. Mi atención a la erotización, al vínculo transferencial ha sido distinta, ¿no? Ha sido diferente. Entonces, creo que un obstáculo con el que yo me topé es eso, como de no tomarlo en serio porque provenía de la boca, ¿no? O de la vivencia o la presencia de un niño chiquito. Y bueno, es también una respuesta fantástica, ¿no? Entendiendo que por supuesto también los niños hacen esa relación de erotización en el vínculo, pero que tu vivencia interna es la de un chiquito que no, digamos, balas de salva, diría uno, ¿no? Que no despierta un interés contratransferencial erótico. Sería muy interesante, por ejemplo, tener una vivencia de las sesiones actuales, ¿no? Y también yo plantearía, por ejemplo, una pregunta en eso sobre los riesgos de una posible interrupción en un momento dado del tratamiento a partir de la intensificación de este vínculo erótico en la transferencia que tú nos estás describiendo que ahora sucede. ¿Piensas o tienen ustedes alguna idea sobre, no solo como sobre Julián, ¿no? Sino tal vez también sobre cuáles son las dificultades de manejar este tipo de relaciones inconscientes con los pacientes? ¿A alguien le gustaría abordar esa temática? Sí, a mí me gustaría. No sé, Alba, ¿quieres tú primero? No, ¿Está tú. bien? Porque me acordaba mucho de un pasaje del libro de Chegoyen, Fundamentos, donde él dice que la erotización en la transferencia es algo inevitable, pero deseable. Es decir, que como un tratamiento no puede, si yo lo puedo decir así, jactarse de ser un tratamiento completo si no se analiza la erotización en la transferencia. Es decir, siempre se presenta en diferentes gamas. Unas podrán aparecer tan intensas y con sentimientos de tanta angustia y culpa en el paciente que podría interrumpir.
de manera inconsciente, atribuyéndoselo a alguna otra cosa por una transferencia erotizada no interpretada o a lo mejor no tolerada, ¿no? De manera que me parece una advertencia muy atinada la de Echegoyen, porque nos dice, esto se da y nos pone un poco alertas también a los analistas, que muchas veces sentimos angustia frente a nuestras propias contratransferencias eróticas y que muchas veces lo que conviene no es negarlas, sino poder identificarlas e incluirlas en las interpretaciones transferenciales, como algo que me parece, al menos en la experiencia que yo fui teniendo, que disminuye mucho la angustia, contrario a lo que uno pensaría, ¿no? De hablar de la erotización paciente-analista, noto que baja mi angustia y la del propio paciente. No, esto es lo que diría yo en términos generales. Y yo también estoy de acuerdo en que baja la angustia cuando se interpreta la erotización. Bueno, a mí cuando alguna vez me ha tocado interpretarla, lo que percibo o trato de hacer es el momento adecuado para que no se considere como algo rechazado, ¿no? Porque muchas veces pasa que el paciente lo toma como algo complicado que no puede procesar y entonces le causa conflicto o quiere reaccionar de una manera de rechazo, ¿no? De no venir o faltar. En el caso de los que yo hago, siempre trato de ver el momento, pero siempre la interpreto en cuanto aparece lo más pronto posible. Bueno, estaba preguntando a la mesa si nos daban autorización de unos minutitos más, ¿no? Porque yo soy como Julián cuando quiere reponer la sesión del feriado. Pero bueno, parece que aquí sí hay gente que pone orden, ¿no? No como uno que empieza a hacer sus líos. Ahí está Gabriela, que a Sí, lo mejor nos regala 5 sí, minutos. sí, Ya que no, que nos callemos la boca. Bueno, está bien. Entonces, bueno, agradecerles mucho, Karina, Muriel, Alba, por la linda conversación. Además, siempre es un clima muy agradable. Poner el trabajo de uno en el consultorio sobre la mesa es muy complicado. Supervisar, o en este caso no es una supervisión, pero comentar sobre la intimidad del trabajo que uno hace en la sesión realmente requiere de bastante valor, ¿no? Y también de mucha modestia en fin, así es que muchas gracias, Karina, porque además tener sesiones como las que tú armas con Julián es súper estimulante para trabajar. Por eso nos podríamos quedar un buen rato más. Si ustedes no quieren comer, ahorita cerramos la sala, nos juntamos en el Zoom y nos seguimos. Entonces, bueno, muchas gracias y muchas gracias a la comisión y a todos los que organizan, a Marlene, a la gente de digamos, administrativa, todo el equipo de Leia que tras bambalinas se meten, digamos, unas horas de trabajo fuertes. Muchas gracias y bueno, con eso creo que si están de acuerdo podemos concluir por esta vez. ¿Está bien? Sí, gracias. Bueno, Muchas Yo gracias. solo decirles al contrario, el agradecimiento para ustedes por la supervisión y por pensar que este material me ayudará mucho en el trabajo con Julián. Muchas muy gracias. bien. Muchas gracias a todas. Que Gracias estén a muy todos. bien. Saludos a quienes están por Gracias. ahí. Bueno. Bye bye.